Dios ha muerto. Dios sigue muerto. Y nosotros lo hemos matado. Cuando Friedrich Nietzsche escribió estas palabras en 1882, no estaba haciendo una declaración teológica sobre la existencia divina. Estaba diagnosticando la crisis psicológica más profunda de la civilización occidental, la muerte del sistema de valores absolutos que había sostenido la cultura europea durante 2 milenios. Pero lo más perturbador de su análisis no era el diagnóstico mismo, sino su comprensión de que la mayoría de las personas aún no habían percibido las consecuencias devastadoras de esta transformación. 20 años antes de que Freud estableciera el psicoanálisis, este filólogo convertido en psicólogo había comenzado a excavar en las profundidades de la mente humana con una precisión que anticiparía todos los descubrimientos posteriores sobre el inconsciente. Su método era implacable, observar cómo las personas realmente se comportaban versus lo que creían sobre sus propias motivaciones, desenmascando las fuerzas primitivas que operaban detrás de las justificaciones morales más elegantes. Lo que descubrió lo perturbó profundamente. La muerte de Dios no había liberado a la humanidad, sino que había desatado fuerzas psicológicas destructivas que la mayoría de las personas no podían reconocer ni controlar. Sin fundamentos absolutos para los valores morales, individuos y sociedades enteras comenzaban a manifestar síntomas de lo que él llamó nihilismo, la incapacidad de encontrar significado auténtico en la existencia. Pero su genialidad residía no solo en el diagnóstico sino en la prescripción. Desarrolló técnicas psicológicas concretas para navegar esta crisis existencial, la voluntad de poder como impulso creativo auténtico, el amor fati como aceptación terapéutica radical, el perspectivismo como método para crear valores propios. Sus conceptos funcionaban como herramientas de transformación personal que permitían a los individuos desarrollar formas de autenticidad que trascendían tanto la dependencia religiosa como la desesperación nihilista. Sus insights sobre el resentimiento, la mentalidad de rebaño y los mecanismos de autoengaño se volverían fundamentales para entender los fenómenos psicológicos que dominarían el siglo XX y continúan definiendo nuestra era digital. Suscríbete, apaga las luces y adentrémonos en la mente de Friedrich Nietzsche. Capítulo 1. El psicólogo de la sospecha. Nietzsche antes de Freud en 1885. Mientras Sigmund Freud aún luchaba por establecer su práctica médica en Viena y no había desarrollado ninguna de las teorías que lo harían famoso, un profesor alemán enfermo y parcialmente ciego ya había comenzado a cartografiar el territorio del inconsciente humano con una precisión que anticiparía por décadas los descubrimientos fundamentales del psicoanálisis. Friedrich Nietzsche se había autodenominado psicólogo en una época en que esta disciplina ni siquiera existía como campo científico reconocido, porque había reconocido que su verdadera vocación no consistía en analizar textos clásicos sino en diseccionar los mecanismos ocultos que gobiernan el comportamiento humano. Su método era radicalmente diferente al de cualquier filósofo anterior. En lugar de comenzar con principios abstractos sobre la naturaleza de la realidad o la moralidad, observaba cómo las personas realmente actuaban y luego indagaba en las motivaciones inconscientes que impulsaban tales acciones. Esta inversión metodológica lo convirtió en el primer pensador occidental en aplicar sistemáticamente lo que hoy reconoceríamos como análisis psicológico profundo a fenómenos culturales, religiosos y morales. El resultado fue devastador para las ilusiones consoladoras de su época. Descubrió que las motivaciones conscientes que las personas ofrecían para sus comportamientos raramente correspondían a las fuerzas reales que los determinaban. La caridad cristiana, por ejemplo, frecuentemente enmascaraba impulsos de superioridad moral. La búsqueda de justicia social a menudo ocultaba deseos de venganza contra aquellos más exitosos. Los ideales morales más elevados servían como disfraces sofisticados para instintos primitivos de dominación y supervivencia. Esta capacidad para ver a través de las racionalizaciones conscientes hacia los impulsos inconscientes subyacentes lo llevó a desarrollar lo que llamó psicología de la sospecha,
Un método de análisis que asumía que las explicaciones superficiales del comportamiento humano casi siempre ocultan motivaciones más profundas y menos nobles. Esta sospecha metódica se convertiría en el fundamento de todas las formas posteriores de psicología profunda, desde el psicoanálisis freudiano hasta la psicología analítica junguiana. Pero el genio psicológico de Nietzsche se manifestaba más claramente en su análisis del fenómeno que llamó resentimiento. Había observado que ciertos tipos de personalidades, cuando se enfrentaban a su propia inferioridad o impotencia, desarrollaban una respuesta psicológica específica. En lugar de aceptar sus limitaciones o trabajar para superarlas, reinterpretaban creativamente la realidad para convertir sus debilidades en virtudes morales superiores. Este mecanismo operaba de manera inconsciente pero sistemática. Las personas que carecían de poder físico, intelectual o social desarrollaban sistemas de valores que elevaban precisamente aquellas cualidades que poseían y denigraban aquellas que les faltaban. Los débiles celebraban la humildad como virtud suprema. Los fracasados económicamente predicaban sobre los peligros espirituales de la riqueza. Los intelectualmente limitados elogiaban la simplicidad de corazón por encima de la sofisticación mental. Lo más perturbador de este análisis era su implicación de que sistemas morales completos, incluyendo aspectos centrales del cristianismo, podrían haberse originado a través de tales procesos psicológicos defensivos. Nietzsche sugería que la moralidad judeocristiana, con su énfasis en la humildad, el sufrimiento redentor y la superioridad espiritual de los oprimidos, representaba la victoria histórica del resentimiento sobre los valores aristocráticos más antiguos que celebraban la fuerza, la belleza y la excelencia. Esta hipótesis tenía implicaciones explosivas porque sugería que lo que las personas consideraban sus convicciones morales más sagradas podrían ser en realidad productos de mecanismos psicológicos defensivos que operaban fuera de su conciencia. Si esto era cierto, entonces el autoconocimiento auténtico requeriría una investigación despiadada de las motivaciones inconscientes que impulsaban las propias creencias y valores. Nietzsche también anticipó el concepto freudiano de sublimación al observar cómo los impulsos primitivos se transformaban en actividades culturalmente valiosas. Reconoció que los instintos agresivos podían canalizarse hacia logros intelectuales o artísticos, que los impulsos sexuales podían sublimarse en creatividad espiritual, y que las tendencias dominantes podían refinarse en liderazgo constructivo. Esta comprensión lo llevó a desarrollar una perspectiva sofisticada sobre el desarrollo de la personalidad que veía la cultura no como represión de los instintos sino como su transformación creativa. Pero quizás su anticipación más notable de desarrollos psicológicos posteriores fue su reconocimiento de que la personalidad humana no es una entidad fija sino una construcción dinámica que puede ser conscientemente modificada a través del autoconocimiento y la práctica deliberada. Esta percepción se convertiría en fundamental para todas las formas posteriores de psicoterapia, pero Nietzsche la había articulado décadas antes de que existieran terapeutas profesionales. Pero ¿qué sucede cuando aplicamos estos métodos de análisis psicológico no solo a otros sino a nosotros mismos con la misma implacabilidad? Capítulo 2. Resentimiento. Cómo la rabia tóxica reescribe la realidad. La noche del 3 de enero de 1889, en una calle de Turín, Friedrich Nietzsche presenció una escena que lo perturbó hasta las lágrimas. Un cochero golpeaba brutalmente a su caballo exhausto. Pero lo que realmente lo devastó no fue la crueldad del acto sino su comprensión súbita de que había estado observando esta misma dinámica psicológica durante décadas en formas mucho más sutiles pero igualmente destructivas. El cochero, impotente ante las frustraciones de su propia vida miserable, descargaba su rabia sobre la criatura más vulnerable a su alcance. Esta fue la imagen final que cristalizó su teoría más penetrante sobre la naturaleza humana, cómo la impotencia se transforma en veneno psicológico. El resentimiento, tal como lo analizaba, no es simplemente enojo o frustración temporal.
Es un estado psicológico permanente que emerge cuando las personas se enfrentan a su propia inferioridad o impotencia, pero son incapaces de aceptar esta realidad o trabajar constructivamente para cambiarla. En lugar de confrontar sus limitaciones, desarrollan una respuesta defensiva más insidiosa, reinterpretan la realidad completa para convertir su impotencia en superioridad moral. Este mecanismo opera de manera inconsciente pero sistemática. La persona resentida no puede atacar directamente a aquellos que poseen lo que ella carece, porque tal ataque revelaría su propia inferioridad. En su lugar, desarrolla un sistema de valores que invierte completamente las jerarquías normales, declara que la debilidad es más noble que la fuerza, que la pobreza es más virtuosa que la riqueza, que la mediocridad es más auténtica que la excelencia. Nietzsche había observado este patrón operando a escala histórica masiva. El cristianismo primitivo, argumentaba, representaba la victoria del resentimiento judío contra los valores aristocráticos romanos. Los judíos, políticamente dominados y militarmente derrotados, no podían vencer a Roma a través de la fuerza. En su lugar, desarrollaron una religión que declaraba bienaventurados a los pobres, humildes y perseguidos, mientras condenaba a los poderosos al tormento eterno. Esta inversión de valores no era simplemente una estrategia política consciente, sino una transformación psicológica genuina. Los creadores de estos nuevos valores llegaron a creer sinceramente en su superioridad moral, olvidando por completo que su moralidad había emergido de su incapacidad para competir en términos de poder real. El resentimiento había reescrito su propia historia, presentando la debilidad como elección virtuosa en lugar de limitación impuesta. Pero el aspecto más perturbador del análisis nietzscheano era su demostración de que este mecanismo continúa operando en formas modernas más sofisticadas. El socialismo contemporáneo, sugería, frecuentemente enmascaraba resentimiento de clase bajo el lenguaje de justicia social. Muchos reformadores no estaban motivados primordialmente por compasión hacia los oprimidos, sino por odio inconsciente hacia aquellos más exitosos que ellos mismos. Esta hipótesis explicaba por qué ciertos movimientos de reforma social exhibían niveles de hostilidad que parecían desproporcionados a sus objetivos declarados de ayudar a los necesitados. El resentimiento genuino se reconoce no por su preocupación por las víctimas, sino por su obsesión con castigar a los perpetradores. Las personas motivadas por compasión auténtica se enfocan en aliviar el sufrimiento. Aquellas impulsadas por resentimiento se obsesionan con infligir sufrimiento a quienes consideran responsables de la injusticia. Nietzsche también identificó manifestaciones del resentimiento en la cultura intelectual de su época. Muchos académicos que proclamaban dedicación desinteresada a la verdad estaban en realidad motivados por resentimiento hacia pensadores más originales o influyentes. Su crítica constante de figuras destacadas no surgía de estándares intelectuales rigurosos, sino de incapacidad inconsciente para tolerar la superioridad ajena. El diagnóstico se volvía aún más inquietante cuando se aplicaba al autoexamen. Nietzsche reconocía que su propia crítica feroz de la cultura alemana podría estar contaminada por resentimiento hacia una sociedad que no había reconocido adecuadamente su genio. Esta posibilidad lo atormentaba porque sugería que incluso el análisis psicológico más penetrante podría estar distorsionado por las mismas fuerzas que pretendía desenmascarar. Pero había identificado señales específicas para distinguir crítica legítima de resentimiento disfrazado. La crítica auténtica mantiene apertura hacia la posibilidad de estar equivocada y busca soluciones constructivas a los problemas que identifica. El resentimiento, por otro lado, se alimenta de la condena perpetua y resiste cualquier resolución que eliminaría su objeto de odio. La persona verdaderamente fuerte puede reconocer superioridad ajena sin que esto disminuya su propia autoestima. Puede admirar genuinamente logros que no puede igualar y aprender de aquellos más hábiles. El resentido, incapaz de tolerar comparaciones desfavorables, debe negar o denigrar sistemáticamente cualquier excelencia que no posee. Esta comprensión llevaba a una pregunta devastadora:
¿Cuántos de nuestros valores morales más queridos podrían ser productos del resentimiento más que de la sabiduría auténtica? Capítulo 3. Voluntad de poder. La fuerza motriz de todo comportamiento durante el verano de 1881, mientras caminaba por los senderos rocosos cerca del lago Silvaplana en los Alpes suizos. Nietzsche experimentó lo que describió como la revelación más importante de su vida intelectual. No fue una experiencia mística sino una comprensión súbita y devastadora sobre la naturaleza fundamental de toda vida. Cada organismo, desde la bacteria más simple hasta el genio más complejo, está impulsado por una fuerza singular que trasciende la mera supervivencia. Esta fuerza, que denominó voluntad de poder, no busca simplemente preservar la existencia sino expandirla, dominarla, transformarla creativamente. Esta percepción demolía siglos de pensamiento moral occidental que había interpretado las acciones humanas en términos de búsqueda de placer, evitación del dolor o cumplimiento del deber. Tales explicaciones, argumentaba, eran superficiales porque no reconocían el impulso más fundamental que opera detrás de todos estos comportamientos aparentemente diversos. Incluso el masoquista que busca dolor y el santo que abraza el sacrificio están expresando formas específicas de voluntad de poder. El dominio sobre las propias sensaciones o el control sobre las propias limitaciones naturales. La voluntad de poder no es deseo de dominación externa sobre otros, aunque frecuentemente se manifiesta de esa manera en personalidades menos desarrolladas. En su forma más pura, es el impulso hacia la autosuperación continua, la expansión de las propias capacidades, la transformación creativa de las limitaciones en oportunidades de crecimiento. El artista que lucha por crear formas nuevas de belleza, el científico que busca penetrar misterios naturales, el atleta que supera sus marcas previas, todos expresan manifestaciones auténticas de esta fuerza fundamental. Pero Nietzsche había observado que la mayoría de las personas no reconocen este impulso en sí mismas porque opera de maneras indirectas y frecuentemente contradictorias. La persona que se define a través de su victimización está ejerciendo voluntad de poder sobre otros a través de la manipulación emocional. El moralista que condena constantemente los vicios ajenos está dominando psicológicamente a través del juicio moral. El intelectual que acumula conocimiento sin aplicarlo está alimentando una ilusión de superioridad basada en información. Esta comprensión revelaba por qué tantos proyectos de reforma social fracasaban. Intentaban suprimir manifestaciones destructivas de la voluntad de poder sin proporcionar canales constructivos para su expresión. Prohibir comportamientos problemáticos sin ofrecer alternativas satisfactorias simplemente desviaba la energía hacia formas más sutiles pero igualmente destructivas. El criminal reformado que no había desarrollado medios legítimos para expresar su impulso dominante frecuentemente se convertía en tirano doméstico o fanático religioso. La voluntad de poder también explicaba fenómenos aparentemente altruistas que habían confundido a moralistas anteriores. La madre que se sacrifica obsesivamente por sus hijos está ejerciendo una forma poderosa de control sobre sus vidas y destinos. El filántropo que dedica su fortuna a causas benévolas está dominando el futuro a través de sus donaciones. El maestro que moldea mentes jóvenes está ejerciendo influencia sobre generaciones posteriores. Ninguna de estas actividades es intrínsecamente negativa, pero comprender sus motivaciones fundamentales permite evaluarlas más honestamente. La aplicación más radical de este concepto concernía la naturaleza de la verdad misma. Nietzsche sugería que lo que llamamos conocimiento objetivo es en realidad una forma sofisticada de voluntad de poder, el impulso de dominar la realidad a través de la categorización, predicción y control. Las teorías científicas no son descripciones neutrales del mundo sino herramientas que permiten a los humanos ejercer poder sobre su ambiente. Esta perspectiva no implicaba que la ciencia fuera falsa sino que su valor residía en su utilidad práctica más que en su correspondencia con alguna realidad absoluta. Las teorías más poderosas eran aquellas que proporcionaban mayor capacidad de predicción y control, independientemente de si capturaban la esencia verdadera de los fenómenos que describían, aplicada a la moralidad.
Esta comprensión resultaba aún más perturbadora. Los sistemas morales no eran descubrimientos de valores objetivos sino creaciones de la voluntad de poder que buscaban imponer ciertos tipos de orden sobre el caos de la experiencia humana. Los valores morales más exitosos eran aquellos que mejor servían para canalizar y organizar las energías humanas hacia formas de vida más poderosas y creativas. Esto sugería que la moralidad tradicional debía ser evaluada no por su conformidad con estándares absolutos sino por sus efectos sobre el desarrollo de capacidades humanas. ¿Promovía formas de vida más ricas, más creativas, más expansivas? ¿O inhibía el crecimiento a través de la culpa, el miedo y la conformidad? La voluntad de poder auténtica, argumentaba, se reconoce por su capacidad de crear valores nuevos en lugar de simplemente obedecer valores heredados. La persona verdaderamente poderosa no necesita la validación externa porque ha desarrollado criterios internos para evaluar sus propios logros, pero esto planteaba la pregunta más desafiante de todas. ¿Cómo puede distinguirse entre expresiones constructivas y destructivas de esta fuerza fundamental? Capítulo 4. Las tres metamorfosis, Camelo, León y Crianca en las páginas de Así habló Zaratustra. Escrito durante los años más creativos de su carrera, Nietzsche desarrolló la metáfora psicológica más poderosa de toda su obra, las tres metamorfosis del espíritu humano. Esta alegoría no era ornamento literario sino un mapa preciso del desarrollo psicológico que debe atravesar cualquier individuo que aspire a la autenticidad genuina. Cada etapa representa una forma específica de relacionarse con la autoridad, la tradición y la creación de valores, progresando desde la dependencia total hasta la independencia creativa absoluta. El camello simboliza la primera etapa del desarrollo espiritual, la capacidad de cargar con enormes pesos sin quejarse. Esta fase es necesaria e inevitable porque todo crecimiento auténtico requiere primero el dominio disciplinado de tradiciones heredadas. El estudiante debe absorber conocimientos establecidos antes de poder criticarlos inteligentemente. El artista debe perfeccionar técnicas clásicas antes de desarrollar un estilo personal. El pensador debe comprender sistemas filosóficos existentes antes de crear alternativas originales. La mentalidad del camello se caracteriza por la reverencia hacia la autoridad externa y la disposición a sacrificar comodidades inmediatas por objetivos a largo plazo. Es la etapa del aprendiz dedicado, del creyente devoto, del ciudadano obediente que encuentra satisfacción en cumplir expectativas sociales y superar desafíos impuestos desde afuera. Sin esta capacidad fundamental para la disciplina y la perseverancia, el desarrollo posterior se vuelve imposible porque carece de la base sólida que solo proporciona el dominio real de habilidades específicas. Pero Nietzsche había observado que muchas personas permanecen atrapadas permanentemente en esta etapa, convirtiendo la virtud del camello en vicio psicológico. Desarrollan identidades completamente dependientes de aprobación externa y se vuelven incapaces de cuestionar los valores que han internalizado. El académico que nunca cuestiona las ortodoxias de su disciplina, el religioso que acepta dogmas sin examen crítico, el ciudadano que nunca desafía normas sociales, todos representan formas patológicas de la mentalidad del camello. La segunda metamorfosis transforma el camello en león. Esta fase se caracteriza por la capacidad de decir no a todo lo que previamente había sido aceptado sin cuestionar. El león representa el poder crítico destructivo que debe demoler estructuras heredadas para hacer espacio para creaciones nuevas. Es la etapa de la rebelión intelectual, el cuestionamiento sistemático, la destrucción de ídolos que habían sido venerados previamente. Esta transformación es traumática pero indispensable. El individuo debe aprender a desafiar no solo autoridades externas sino también sus propias creencias más profundas. Debe desarrollar la fuerza psicológica para tolerar la incertidumbre que resulta de abandonar certezas consoladoras sin haber desarrollado aún alternativas satisfactorias. Es el periodo de la duda radical, la experimentación peligrosa, la exploración de territorios intelectuales y morales prohibidos. El león posee la fuerza para destruir pero carece del poder para crear.
Puede demoler sistemas de valores existentes, pero no puede generar valores nuevos porque su identidad está definida enteramente por oposición a lo que rechaza. Esta limitación explica por qué tantos revolucionarios, una vez que han derrocado el orden anterior, se encuentran incapaces de construir alternativas viables. Su psicología está estructurada alrededor de la resistencia y se colapsa cuando la resistencia ya no es necesaria. La metamorfosis final transforma el león en niño. Esta etapa representa la capacidad de crear valores completamente nuevos sin referencia a sistemas anteriores. El niño no necesita justificar sus creaciones a través de la rebelión contra tradiciones heredadas porque ha trascendido completamente la necesidad de definirse en relación a ellas. Posee lo que Nietzsche llamaba inocencia del devenir, la capacidad de crear libremente sin ser limitado por consideraciones de lo que debería ser. La mentalidad del niño se caracteriza por curiosidad genuina, experimentación juguetona y ausencia de resentimiento hacia el pasado. El niño no rechaza tradiciones porque las odia, sino que simplemente ha superado la necesidad de ellas. Puede incorporar elementos del pasado cuando son útiles y descartarlos cuando no lo son, sin carga emocional en ninguna dirección. Esta última etapa es la más difícil de alcanzar porque requiere haber desarrollado completamente las capacidades de las dos fases anteriores. El individuo debe poseer tanto la disciplina del camelo como la fuerza crítica del león, pero sin quedar atrapado en ninguna de ellas. Debe ser capaz de cargar con responsabilidades serias cuando sea necesario y de destruir obstáculos cuando bloqueen el crecimiento, pero su identidad fundamental debe estar basada en la capacidad creativa más que en la obediencia o la rebelión. Nietzsche reconocía que pocas personas completan estas tres transformaciones porque cada transición requiere abandonar fuentes familiares de seguridad psicológica sin garantías de que la siguiente etapa proporcionará satisfacción equivalente. El camello debe renunciar a la comodidad de la certeza externa. El león debe abandonar la energía que deriva de la oposición. El niño debe crear significados sin modelos establecidos que imitar o rechazar. Pero ¿qué sucede cuando aplicamos esta progresión no solo al desarrollo individual sino a la evolución de culturas enteras? Capítulo 5. Amor Fati, ame su destino como terapia radical. El 14 de agosto de 1881, exactamente 6.000 pies sobre el nivel del mar, junto a una roca piramidal cerca del lago de Silvaplana, Nietzsche experimentó lo que consideraría la revelación más transformadora de su existencia. No fue una experiencia de éxtasis místico sino una comprensión intelectual tan devastadora que cambió permanentemente su relación con cada aspecto de su vida pasada, presente y futura. En ese momento cristalino de los Alpes suizos, formuló el concepto que se convertiría en la técnica terapéutica más radical jamás concebida, amor fati, el amor incondicional por todo lo que ha sucedido, está sucediendo, y sucederá en la propia existencia. Esta idea emergió de años de lucha con una pregunta aparentemente imposible. ¿Cómo puede una persona desarrollar gratitud auténtica no solo por las experiencias placenteras de la vida sino también por sus tragedias más devastadoras? La respuesta convencional había sido resignación estoica o esperanza en compensaciones futuras. Pero Nietzsche reconocía que tanto la resignación como la esperanza mantenían una actitud fundamentalmente negativa hacia aspectos difíciles de la experiencia, tratándolos como males necesarios que debían ser tolerados o superados. El amor fati representa algo completamente diferente, la capacidad de abrazar cada elemento de la propia biografía con gratitud genuina, no a pesar de su dolor sino precisamente incluyendo su dolor como componente esencial de lo que nos ha hecho quienes somos. Esta no es aceptación pasiva sino amor activo por la totalidad de nuestra experiencia, reconociendo que eliminar cualquier elemento significaría eliminar la cadena causal completa que produjo nuestro yo actual. La lógica subyacente es implacable. Cada trauma que hemos experimentado, cada fracaso que hemos sufrido, cada humillación que hemos soportado, ha contribuido de maneras específicas a desarrollar capacidades que no podríamos haber adquirido de ninguna otra manera.
El sufrimiento no es simplemente algo que toleramos, es el mecanismo a través del cual desarrollamos profundidad emocional, resistencia psicológica y sabiduría práctica sobre la naturaleza de la existencia humana. Nietzsche había llegado a esta comprensión a través del análisis implacable de su propia biografía. Sus migrañas devastadoras, su aislamiento social, sus fracasos académicos, sus desilusiones románticas, todos estos aparentes desastres habían sido absolutamente necesarios para crear las condiciones que permitieron sus insights filosóficos únicos. Un Nietzsche que hubiera tenido una carrera académica exitosa y convencional jamás habría desarrollado la perspectiva outsider que hizo posible su crítica radical de la cultura occidental. Esta realización lo llevó a formular una pregunta terapéutica revolutionary: ¿qué pasaría si pudiéramos aprender a desear retrospectivamente cada detalle de nuestras vidas exactamente como han ocurrido? Si pudiéramos desarrollar gratitud genuina no solo por nuestros éxitos sino por nuestros fracasos más dolorosos. Si pudiéramos ver cada experiencia, sin excepción, como una contribución necesaria a nuestro desarrollo. La práctica del amor fati requiere una forma específica de reinterpretación cognitiva que va mucho más allá del pensamiento positivo superficial. No consiste en pretender que las experiencias dolorosas fueron realmente placenteras, sino en reconocer que nuestras capacidades más valiosas frecuentemente emergen directamente de nuestras experiencias más difíciles. La persona que nunca ha experimentado traición no puede desarrollar discernimiento sofisticado sobre el carácter humano. Quien nunca ha enfrentado fracaso serio carece de la humildad necesaria para el crecimiento continuo, pero Nietzsche era cuidadoso de distinguir entre amor fati auténtico y formas patológicas de masoquismo o victimización. El amor fati no busca sufrimiento futuro sino que abraza completamente el sufrimiento que ya ha ocurrido como elemento integral de la propia identidad. No es una invitación a la pasividad sino a la responsabilidad radical, aceptar completamente las consecuencias de ser exactamente quien somos como resultado de todo lo que hemos experimentado. Esta práctica transforma fundamentalmente la relación con la memoria y el resentimiento. En lugar de gastar energía psicológica lamentando decisiones pasadas o culpando a otros por nuestras circunstancias actuales, el amor fati canaliza toda esa energía hacia la creación activa del futuro. Cuando realmente amamos nuestro destino, incluidas sus partes más dolorosas, nos liberamos de la necesidad de justificar o cambiar el pasado y podemos dedicar nuestra atención completa a determinar qué haremos con las capacidades que hemos desarrollado. La implicación más radical del amor fati es su efecto sobre la ansiedad existencial. La mayoría de las personas viven con miedo constante de que experiencias futuras puedan dañarlas irreparablemente. Pero quien ha aprendido a transformar retroactivamente el sufrimiento pasado en gratitud desarrolla confianza de que cualquier experiencia futura, sin importar cuán traumática parezca inicialmente, también puede ser integrada creativamente en una narrativa de crecimiento personal. Pero ¿qué sucede cuando aplicamos esta técnica no solo a eventos pasados sino a la estructura completa de los valores morales que hemos heredado de nuestra cultura? Capítulo 6. Moral de señor versus moral de esclavo en las bibliotecas polvorientas de Basilea, mientras examinaba textos griegos y romanos como joven profesor de filología, Nietzsche hizo un descubrimiento que demolería para siempre la ilusión occidental de que existe una moralidad universal válida para todos los tiempos y lugares. Al comparar los valores celebrados en la literatura homérica con aquellos promovidos en textos cristianos posteriores, reconoció que no estaba simplemente observando diferentes énfasis dentro de un mismo sistema ético, sino dos formas completamente incompatibles de evaluar la experiencia humana. Los héroes homéricos operaban desde lo que él denominó moral de señor, un sistema de valores que emergía naturalmente de individuos que se sentían poderosos, exitosos y capaces de determinar sus propios destinos. Esta moral celebraba la excelencia física, la valentía en batalla, la magnanimidad hacia los inferiores y la capacidad de crear belleza y orden.
Sus adherentes se consideraban naturalmente superiores y evaluaban a otros según su capacidad de alcanzar estándares similares de excelencia. La moral de Señor no se preocupaba por justificar sus preferencias ante autoridades externas porque emergía de la experiencia directa del poder y la competencia. Aquellos que la practicaban no necesitaban convencer a nadie más de su valor porque éste se manifestaba obviamente en sus logros concretos. Valoraban la fortaleza porque eran fuertes, celebraban la belleza porque la creaban, admiraban la valentía porque la poseían. En contraste dramático, la moral cristiana representaba lo que Nietzsche identificó como moral de esclavo, un sistema de valores desarrollado por aquellos que carecían del poder necesario para imponer sus preferencias sobre el mundo externo. Incapaces de competir exitosamente según los estándares de la moral aristocrática, habían desarrollado criterios alternativos que convertían sus limitaciones en virtudes superiores. Esta moral celebraba precisamente aquellas cualidades que los poderosos consideraban insignificantes o despreciables: la humildad, la pobreza, el sufrimiento, la obediencia, el sacrificio personal. Pero su característica más distintiva no era la celebración de estas virtudes sino la condena sistemática de las virtudes aristocráticas como vicios morales. La fuerza se convertía en brutalidad, la belleza en vanidad, la excelencia en orgullo pecaminoso. Nietzsche reconocía que esta inversión no había sido una estrategia política consciente sino una transformación psicológica genuina impulsada por el resentimiento. Los creadores de la moral de esclavo habían llegado a creer sinceramente que sus valores eran superiores, olvidando por completo que habían emergido de su incapacidad para alcanzar los estándares que ahora condenaban. La genialidad histórica de esta transformación residía en su capacidad de convertir debilidad en fuerza a través de la moralización. Los físicamente débiles no podían derrotar a los fuertes en combate directo, pero podían minar su confianza declarando inmoral el uso de la fuerza física. Los económicamente pobres no podían competir por riqueza material, pero podían devaluar el éxito económico presentándolo como corrupción espiritual. Esta estrategia había resultado extraordinariamente exitosa históricamente. El cristianismo había conquistado el imperio romano no a través de la fuerza militar sino a través de la subversión moral, convenciendo gradualmente a las élites romanas de que sus propios valores tradicionales eran moralmente deficientes. La moral de esclavo había triunfado convirtiendo a los señores en esclavos de sus propios escrúpulos morales, pero Nietzsche identificaba consecuencias psicológicas devastadoras de esta victoria. La moral de esclavo requiere la existencia continua de un enemigo para mantener su coherencia interna. No puede celebrar sus propios valores positivamente sino que debe definirse a través de la oposición a valores alternativos. Esto crea una mentalidad permanentemente reactiva que depende de la existencia de aquello que condena. Más problemático aún, la moral de esclavo inhibe el desarrollo de excelencia genuina porque presenta cualquier forma de superioridad como moralmente sospechosa. El individuo que desarrolla capacidades excepcionales debe ocultar o minimizar sus logros para evitar acusaciones de orgullo o elitismo. Esta dinámica produce lo que Nietzsche llamaba mediocridad democratizada, una cultura donde la excelencia es sistemáticamente desalentada en nombre de la igualdad moral. Sin embargo, su análisis no constituía una defensa simple de la moral aristocrática tradicional. Reconocía que la moral de señor clásica también tenía limitaciones serias, particularmente su incapacidad para desarrollar compasión genuina hacia aquellos menos afortunados. Los aristócratas antiguos frecuentemente trataban a los inferiores con crueldad casual porque su moral no incluía obligaciones significativas hacia aquellos fuera de su clase social. La solución que vislumbraba no era regresar a formas anteriores de moral aristocrática sino desarrollar una síntesis superior que combinara la excelencia y autoafirmación de la moral de señor con la profundidad psicológica y sensibilidad moral que había emergido de la experiencia de sufrimiento. Esta nueva moral requeriría individuos capaces de crear valores propios sin definirse a través de la oposición a otros.
Pero ¿cómo puede distinguirse entre afirmación auténtica de excelencia personal y las formas sutiles de resentimiento que frecuentemente se disfrazan como superioridad aristocrática? Capítulo 7. El eterno retorno. Experimento mental para vida auténtica. Durante una caminata solitaria por los bosques de Sils Maria en el verano de 1881, Nietzsche concibió lo que consideraría su pensamiento más profundo y perturbador, la hipótesis del eterno retorno. Esta idea no emergió como especulación cosmológica abstracta, sino como experimento psicológico diseñado para revelar con precisión quirúrgica el grado de autenticidad con que estamos viviendo nuestras vidas. La pregunta que planteaba era devastadoramente simple: ¿estarías dispuesto a vivir exactamente la misma vida, con cada detalle idéntico, una cantidad infinita de veces? La formulación completa del experimento mental es implacable en su honestidad. Imagina que un demonio se te aparece en tu momento más solitario y te anuncia que cada acción que has realizado, cada pensamiento que has tenido, cada experiencia que has vivido, se repetirá exactamente de la misma manera una infinidad de veces. No habrá variaciones, no habrá mejoras, no habrá oportunidades de corregir errores. Cada momento de alegría volverá, pero también cada momento de dolor, aburrimiento, vergüenza y desesperación. La reacción instintiva a esta perspectiva revelaría inmediatamente la calidad de la propia existencia. Si la idea produce horror y rechazo, esto indica que estamos viviendo de manera que consideramos fundamentalmente insatisfactoria. Si experimentamos indiferencia, sugiere que hemos caído en mediocridad existencial. Pero si la posibilidad genera alegría genuina o al menos aceptación serena, esto señala que hemos logrado crear una forma de vida que consideramos intrínsecamente valiosa. Nietzsche había diseñado este test como antídoto contra dos formas de inautenticidad que dominaban la existencia moderna. La primera era vivir para el futuro, sacrificar satisfacción presente por recompensas hipotéticas que podrían nunca materializarse. La segunda era vivir según expectativas ajenas, conformar nuestras decisiones a estándares externos en lugar de desarrollar criterios personales auténticos. El eterno retorno elimina a ambas escapatorias. Si cada momento debe repetirse infinitamente, entonces no hay futuro diferente hacia el cual diferir la satisfacción. Si somos nosotros quienes debemos experimentar eternamente las consecuencias de nuestras elecciones, entonces la aprobación ajena se vuelve irrelevante comparada con nuestra propia experiencia directa de vivir esas decisiones. Esta perspectiva transforma radicalmente la evaluación de cualquier actividad. En lugar de preguntar si algo es moralmente correcto según estándares externos, el eterno retorno nos fuerza a preguntar: ¿estoy dispuesto a hacer esto una cantidad infinita de veces? ¿Es esta forma de gastar mi tiempo y energía tan intrínsecamente satisfactoria que podría repetirla eternamente sin aburrimiento o arrepentimiento? Aplicado a relaciones personales, el experimento mental revela dinámicas que frecuentemente permanecen ocultas. Las relaciones mantenidas por obligación social, miedo a la soledad o simple inercia no pueden soportar la perspectiva de repetición eterna. Solo aquellas conexiones que proporcionan satisfacción auténtica pueden pasar esta prueba de autenticidad radical. En términos de elección profesional, el eterno retorno cuestiona carreras perseguidas únicamente por seguridad económica o prestigio social. Si debes repetir infinitamente las mismas tareas profesionales, ¿proporcionan suficiente satisfacción intrínseca para justificar esta eternidad de repetición? Esta pregunta ha llevado a muchas personas a reconsiderar fundamentalmente sus prioridades vocacionales. Pero Nietzsche reconocía que pocos individuos podrían aplicar inmediatamente este criterio sin experimentar horror existencial. La mayoría de las vidas están llenas de compromisos, rutinas vacías y actividades que toleramos más que disfrutamos. El eterno retorno no era una condena de tales existencias sino una invitación a la transformación. Una vez que reconocemos honestamente que aspectos de nuestras vidas no podríamos soportar repetir eternamente,
podemos comenzar el trabajo de modificarlos. El proceso de alineación con el eterno retorno requiere lo que él llamaba gran salud, la capacidad de tomar responsabilidad completa por la propia existencia sin refugiarse en excusas externas. No podemos culpar a las circunstancias, otras personas, o mala suerte por patrones de vida que encontramos insoportables cuando contemplamos su repetición infinita. Esta responsabilidad radical puede parecer abrumadora inicialmente, pero ultimately resulta liberadora porque revela el grado de control que realmente poseemos sobre la calidad de nuestra experiencia. Aunque no podemos controlar todos los eventos externos, podemos determinar cómo respondemos a ellos, qué significado les asignamos y cómo los integramos en narrativas coherentes de crecimiento personal. Pero ¿qué sucede cuando aplicamos este criterio de autenticidad no solo a decisiones individuales sino a los fundamentos mismos de nuestro sistema cultural de creencias? Capítulo 8. La muerte de Dios y la independencia psicológica en las páginas de la Gaia Ciencia, escrito durante el periodo más productivo de su carrera intelectual, Nietzsche articuló el diagnóstico cultural más devastador de la era moderna: Dios ha muerto. Dios sigue muerto. Y nosotros lo hemos matado. Esta declaración no constituía una afirmación teológica sobre la existencia divina sino un análisis psicológico preciso sobre la disolución del sistema de autoridad moral absoluta que había proporcionado orientación a la civilización occidental durante 2 milenios. Lo más inquietante de su diagnóstico no era el hecho mismo de esta muerte sino su percepción de que la mayoría de las personas aún no habían comprendido las consecuencias psicológicas devastadoras de lo que había ocurrido. La muerte de Dios, tal como la analizaba, no había sido causada por argumentos filosóficos sofisticados contra la existencia divina. Había resultado del desarrollo gradual de métodos científicos que hacían innecesaria la hipótesis divina para explicar fenómenos naturales, combinado con el crecimiento de sociedades seculares que funcionaban efectivamente sin referencia a mandatos religiosos. Dios había muerto no porque hubiera sido refutado sino porque había sido olvidado como fuente relevante de orientación práctica. Pero las consecuencias psicológicas de esta transformación eran mucho más profundas de lo que sus contemporáneos reconocían. Durante siglos, la creencia en Dios había proporcionado no solo explicaciones sobre el origen del universo sino un marco completo para evaluar el significado de la existencia individual. Había ofrecido respuestas definitivas a preguntas fundamentales: ¿por qué existo? ¿Cómo debo vivir? ¿Qué sucede después de la muerte? ¿Existe justicia última en el universo? La eliminación de esta fuente de respuestas absolutas creaba lo que Nietzsche reconocía como la crisis psicológica más profunda en la historia humana. Las personas se encontraban súbitamente responsables de crear sus propios sistemas de significado sin modelos establecidos que seguir. Esta responsabilidad era simultáneamente liberadora y aterrorizante: liberadora porque eliminaba restricciones arbitrarias sobre el comportamiento humano, aterrorizante porque eliminaba también la seguridad psicológica que proporcionaban las certezas absolutas. La respuesta más común a esta crisis era lo que él denominaba nihilismo, la conclusión de que si no existen valores absolutos garantizados por autoridad divina, entonces nada tiene significado real y todas las acciones son igualmente válidas o inválidas. Esta reacción era comprensible pero representaba una forma de cobardía intelectual que se rendía ante la dificultad de crear significado personal en lugar de enfrentar el desafío constructivamente. Nietzsche había observado manifestaciones del nihilismo en diversos aspectos de la cultura moderna. El arte se había vuelto cada vez más abstracto y desconectado de preocupaciones humanas vitales. La política se había reducido a competencia por poder sin visiones coherentes del bien común. La educación transmitía información técnica sin proporcionar marcos para integrar conocimiento en sabiduría práctica. Las relaciones personales se habían vuelto instrumentales más que intrínsecamente significativas. Pero su respuesta a esta crisis no era nostálgica nostalgia por la fe perdida sino un llamado hacia lo que denominaba independencia psicológica radical.
La muerte de Dios creaba por primera vez en la historia humana la posibilidad de autenticidad completa, la oportunidad de desarrollar valores, significados y propósitos basados enteramente en evaluación personal honesta más que en conformidad con autoridades externas. Esta independencia requería capacidades psicológicas que pocas personas habían desarrollado porque nunca antes habían sido necesarias. La mayoría de los individuos habían dependido de estructuras sociales y religiosas establecidas para proporcionar orientación moral y existencial. Desarrollar criterios internos para evaluar significado y valor era una habilidad que debía ser cultivada deliberadamente. El proceso de desarrollo de independencia psicológica auténtica implicaba varias etapas específicas. Primero, el reconocimiento honesto de que ninguna autoridad externa puede proporcionar respuestas definitivas a preguntas sobre cómo vivir una vida individual específica. Segundo, la aceptación de responsabilidad completa por las consecuencias de las propias elecciones sin refugiarse en excusas sobre mandatos divinos o expectativas sociales. Tercero, el desarrollo de capacidades para crear significado y valor a través de la actividad creativa personal. Esta independencia no implicaba aislamiento social sino precisamente lo contrario. Solo individuos que habían desarrollado autonomía psicológica auténtica podían formar relaciones genuinas basadas en elección mutual más que en dependencia neurótica. Solo personas capaces de crear sus propios valores podían contribuir meaningfully a comunidades sin perder su integridad personal en conformidad grupal. La muerte de Dios también eliminaba la ilusión consoladora de que existe justicia cósmica que eventualmente recompensará la virtud y castigará el vicio. Esta eliminación forzaba una madurez moral más profunda que encontraba satisfacción en actuar éticamente por las consecuencias intrínsecas de tal comportamiento más que por recompensas externas prometidas. Pero si eliminamos todas las autoridades externas como fuentes de valores morales, ¿cómo podemos distinguir entre perspectivas que enriquecen la experiencia humana y aquellas que la empobrecen? Capítulo 9. Perspectivismo. La creación activa de valores en los cuadernos privados que mantuvo. Durante sus años de mayor claridad intelectual, Nietzsche desarrolló la idea más revolucionaria de toda su filosofía, la comprensión de que lo que llamamos conocimiento objetivo es en realidad una multiplicidad de perspectivas interpretativas, cada una válida dentro de sus propios parámetros pero ninguna capaz de reclamar acceso privilegiado a la verdad absoluta. Esta percepción no emergió como escepticismo destructivo sino como reconocimiento liberador de que los seres humanos son fundamentalmente creadores de significado más que descubridores de verdades preexistentes. El perspectivismo nietzscheano surgió de su observación de que diferentes individuos, culturas y épocas históricas han interpretado los mismos fenómenos de maneras radicalmente incompatibles, cada grupo convencido de que su interpretación reflejaba la realidad objetiva. Los griegos antiguos veían el mundo como expresión de orden racional divino. Los cristianos medievales lo interpretaban como valle de lágrimas que debía ser trascendido. Los científicos modernos lo analizan como sistema mecánico gobernado por leyes naturales inmutables. Cada una de estas perspectivas había generado sistemas complejos de conocimiento, arte, moralidad y organización social que funcionaban efectivamente dentro de sus propios marcos interpretativos. Pero la existencia de alternativas viables sugería que ninguna perspectiva individual podía reclamar correspondencia definitiva con la estructura fundamental de la realidad. En lugar de reflejar verdades absolutas, estas interpretaciones revelaban las necesidades, capacidades y limitaciones específicas de quienes las habían desarrollado. Esta comprensión transformaba radicalmente el estatus de todos los sistemas de valores morales. En lugar de representar descubrimientos de obligaciones éticas objetivas, los códigos morales se revelaban como creaciones humanas diseñadas para servir propósitos específicos, organizar sociedades, canalizar impulsos destructivos, promover formas particulares de excelencia humana o mantener estructuras de poder existentes. Pero el perspectivismo no implicaba relativismo simple que declaraba todas las interpretaciones igualmente válidas.
Nietzsche reconocía que algunas perspectivas eran más útiles que otras para promover formas de vida ricas, creativas y satisfactorias. El criterio para evaluar perspectivas no era su correspondencia con verdades absolutas, sino sus efectos sobre el desarrollo de capacidades humanas. Las perspectivas más valiosas eran aquellas que expandían posibilidades de experiencia, aumentaban capacidades para la creatividad y el goce, y promovían formas de excelencia que enriquecían tanto la vida individual como la cultural. Las perspectivas menos valiosas eran aquellas que limitaban innecesariamente el potencial humano, promovían formas de vida empobrecidas o justificaban la crueldad y la destrucción sistemáticas. Esta evaluación pragmática de perspectivas requería sofisticación psicológica considerable. Los individuos debían desarrollar capacidades para examinar críticamente sus propios marcos interpretativos, reconocer cómo estos habían sido formados por circunstancias históricas y personales específicas, y considerar alternativas que podrían servir mejor sus objetivos auténticos de desarrollo. El proceso de creación activa de valores se convertía así en la tarea central de la existencia humana madura. En lugar de buscar autoridades externas que proporcionaran sistemas de significado prefabricados, los individuos debían asumir responsabilidad de desarrollar criterios propios para distinguir entre formas de vida que valía la pena perseguir y aquellas que debían ser evitadas. Esta responsabilidad no podía ser delegada a tradiciones heredadas, instituciones sociales, o expertos profesionales, porque ninguna autoridad externa podía determinar qué formas de vida serían más satisfactorias para una personalidad individual específica. Solo la experimentación personal honesta podía revelar qué valores, actividades y relaciones proporcionaban satisfacción auténtica versus aquellas que simplemente cumplían expectativas ajenas. Nietzsche había observado que la mayoría de las personas evitaban esta responsabilidad porque requería tolerar incertidumbre y aceptar posibilidad de error. Era mucho más cómodo adoptar sistemas de valores establecidos que arriesgarse a crear alternativas que podrían resultar inadecuadas. Pero esta comodidad tenía un precio: la pérdida de autenticidad personal y la reducción de la vida a imitación de modelos externos. La creación de valores auténticos requería lo que él denominaba gran estilo, la capacidad de integrar elementos diversos de la experiencia en síntesis coherentes que reflejaran las necesidades y capacidades específicas de cada individuo. Este proceso era tanto artístico como filosófico, requiriendo creatividad para imaginar posibilidades nuevas y disciplina intelectual para evaluar su viabilidad práctica. El perspectivismo también revelaba por qué el diálogo entre individuos con marcos interpretativos diferentes podía ser extraordinariamente enriquecedor. Cada persona había desarrollado sensibilidades hacia aspectos de la realidad que otros podrían pasar por alto. La conversación honesta entre perspectivas diversas podía expandir las capacidades interpretativas de todos los participantes sin requerir que abandonaran sus orientaciones fundamentales. Pero ¿cómo puede un individuo determinar cuáles aspectos de su personalidad actual son auténticamente suyos versus cuáles son simplemente productos de condicionamiento social que deberían ser modificados o abandonados? Capítulo 10. El superhombre, convirtiéndose en quien eres en los manuscritos que escribió. Durante sus caminatas solitarias por las montañas de Sils Maria, Nietzsche desarrolló el concepto más malinterpretado de toda su obra, el Übermensch, el ser humano que ha trascendido las limitaciones psicológicas que mantienen a la mayoría de las personas atrapadas en formas de vida mediocres y reactivas. Este ideal no representaba una fantasía sobre superioridad racial o dominación política, sino una descripción precisa de las capacidades psicológicas que debe desarrollar cualquier individuo que aspire a la autenticidad completa en un mundo donde las autoridades tradicionales han perdido su poder de orientación. El concepto emergió de su reconocimiento de que la muerte de Dios había creado tanto una crisis como una oportunidad sin precedentes. Por primera vez en la historia humana, los individuos tenían la posibilidad de desarrollar formas de vida basadas enteramente en sus propias evaluaciones en lugar de en conformidad con sistemas de valores heredados.
Pero aprovechar esta oportunidad requería capacidades específicas que la educación tradicional no había desarrollado porque nunca antes habían sido necesarias. El superhombre se distingue fundamentalmente por su capacidad de crear valores propios sin referencia a autoridades externas. No rechaza tradiciones por rebelión, sino que las evalúa según su utilidad para promover formas de vida más ricas y creativas. Puede incorporar elementos de sistemas morales anteriores cuando son útiles y descartarlos cuando se vuelven obsoletos, sin carga emocional en ninguna dirección. Esta capacidad requiere lo que Nietzsche denominaba gran salud, una forma de vitalidad psicológica que puede tolerar incertidumbre, ambigüedad y contradicción sin colapsar en nihilismo o refugiarse en dogmas consoladores. El superhombre ha desarrollado suficiente confianza en sus propias capacidades evaluativas que no necesita certezas absolutas para funcionar efectivamente. Pero la característica más distintiva del superhombre es su relación con el sufrimiento. En lugar de evitar experiencias difíciles o lamentarse por ellas cuando ocurren, las abraza como oportunidades esenciales para el crecimiento psicológico. Ha comprendido que las capacidades más valiosas emergen únicamente a través de la confrontación con desafíos que inicialmente parecen insuperables. Esta perspectiva transforma completamente la experiencia del dolor. El superhombre no busca sufrimiento masoquistamente, pero cuando llega inevitablemente, lo utiliza como material prima para desarrollar formas más sofisticadas de sabiduría, compasión y creatividad. Su biografía se convierte en un proceso de alquimia psicológica que transforma cada experiencia, sin importar cuán traumática inicialmente, en componentes de una personalidad más rica y compleja. El proceso de convertirse en superhombre requiere lo que él llamaba llegar a ser quien eres, el descubrimiento y desarrollo de capacidades auténticas que han sido oscurecidas por años de condicionamiento social. Este proceso no consiste en adoptar una personalidad completamente nueva, sino en eliminar capas de falsa identidad que impiden la expresión de potencialidades genuinas. La mayoría de las personas viven como actores interpretando roles que otros han escrito para ellos: el estudiante obediente, el empleado productivo, el ciudadano responsable, el miembro familiar devoto. Estos roles pueden ser socialmente útiles, pero se vuelven destructivos cuando se confunden con identidad auténtica. El superhombre ha aprendido a distinguir entre máscaras sociales necesarias y su naturaleza esencial. Esta distinción requiere experimentación psicológica continua. El individuo debe probar diferentes formas de ser para descubrir cuáles proporcionan satisfacción genuina versus cuáles simplemente cumplen expectativas ajenas. Este proceso es necesariamente arriesgado porque implica abandonar formas familiares de seguridad sin garantías de que las alternativas serán superiores. Nietzsche reconocía que pocos individuos tenían el coraje necesario para emprender esta experimentación porque requiere tolerar desaprobación social y aceptar responsabilidad completa por las consecuencias de elecciones no convencionales. Es mucho más seguro vivir según patrones establecidos que arriesgarse a crear alternativas originales. Pero aquellos que desarrollan capacidades del superhombre experimentan formas de satisfacción que son inaccesibles para personalidades más convencionales. Viven con intensidad emocional mayor porque no desperdician energía manteniendo máscaras falsas. Crean belleza y significado más auténticos porque emergen de sus naturalezas genuinas más que de imitación de modelos externos. El superhombre también desarrolla capacidades relacionales superiores porque puede conectar con otros desde autenticidad completa en lugar de desde roles sociales defensivos. Sus amistades se basan en reconocimiento mutuo de individualidad única más que en conformidad con expectativas grupales. Pero como puede distinguirse entre expresión auténtica de naturaleza individual y las formas sutiles de narcisismo que frecuentemente se disfrazan como autodescubrimiento heroico, capítulo 11, Nihilismo y la crisis de significado en la sociedad moderna. En los fragmentos póstumos escritos durante sus últimos años de lucidez intelectual, Nietzsche formuló la profecía más inquietante de toda su obra:
el nihilismo no era simplemente una filosofía específica adoptada por algunos intelectuales desencantados, sino el destino inevitable de cualquier cultura que hubiera perdido sus fundamentos tradicionales de significado sin desarrollar alternativas viables. Europa se dirigía hacia 2 siglos de nihilismo creciente que culminarían en formas de destructividad que sus contemporáneos no podían siquiera imaginar. Esta predicción no emergía de pesimismo temperamental sino de análisis sociológico preciso. Había observado que las instituciones que tradicionalmente habían proporcionado significado a las masas europeas estaban perdiendo credibilidad rápidamente sin ser reemplazadas por fuentes alternativas de orientación existencial. La religión se desvanecía bajo el escrutinio científico. Las monarquías tradicionales perdían legitimidad ante ideologías democráticas. Las comunidades locales se fragmentaban por la industrialización y urbanización aceleradas. El resultado era una población cada vez más desarraigada que carecía de marcos coherentes para evaluar el propósito de la existencia individual o colectiva. Las personas continuaban realizando actividades rutinarias pero habían perdido comprensión clara de por qué tales actividades valían la pena. Esta pérdida de significado no se manifestaba inmediatamente como desesperación consciente sino como una forma más sutil de vacío existencial que se expresaba a través de aburrimiento crónico, consumo compulsivo, y búsqueda desesperada de distracciones. Nietzsche identificó varias etapas en el desarrollo del nihilismo cultural. La primera etapa consistía en la pérdida gradual de fe en sistemas de valores absolutos sin reconocimiento consciente de lo que estaba ocurriendo. Las personas continuaban hablando sobre moral, propósito y significado, pero estas palabras habían perdido su poder de motivar comportamiento auténtico. La segunda etapa emergía cuando la pérdida se volvía consciente, produciendo desesperación existencial explícita. Algunos individuos reconocían que habían perdido todas las bases para distinguir entre formas de vida que valían la pena y aquellas que no, pero en lugar de asumir responsabilidad de crear alternativas, se hundían en resignación pasiva o escapismo activo. La tercera etapa, que él consideraba más peligrosa, ocurría cuando las personas intentaban llenar el vacío existencial a través de su identificación fanática con causas políticas, movimientos sociales o ideologías seculares que prometían restaurar. Significado colectivo. Este nihilismo reactivo era más destructivo que la desesperación simple porque canalizaba la energía del vacío existencial hacia proyectos de transformación social radical que frecuentemente requerían violencia masiva para su implementación. Sus predicciones sobre las consecuencias políticas del nihilismo resultarían proféticas durante el siglo XX. Los movimientos totalitarios que devastarían Europa emergieron precisamente de las condiciones que él había diagnosticado. Poblaciones desarraigadas que habían perdido fuentes tradicionales de significado y que por tanto eran susceptibles a ideologías que prometían propósito colectivo a través de la participación en proyectos históricos grandiosos, pero Nietzsche también había anticipado formas más sutiles de nihilismo que caracterizarían las sociedades prósperas del siglo XXI. El consumismo moderno representaba una respuesta nihilista que intentaba llenar el vacío existencial a través de la acumulación de experiencias y objetos materiales. Las personas compraban productos no porque los necesitaran funcionalmente sino porque el acto de comprar proporcionaba una ilusión temporal de propósito y progreso. Similarmente, la obsesión contemporánea con entretenimiento representaba otra forma de escapismo nihilista. Las personas llenaban cada momento libre con estímulos audiovisuales no porque tales experiencias fueran intrínsecamente satisfactorias sino porque la alternativa era confrontar el vacío subyacente de sus existencias. Las redes sociales modernas exhibían patrones que Nietzsche había predicho como manifestaciones del nihilismo: la búsqueda compulsiva de validación externa, la incapacidad de tolerar soledad o reflexión, la transformación de experiencias auténticas en performances diseñadas para impresionar audiencias imaginarias. Estas conductas emergían de pérdida fundamental de conexión con fuentes internas de significado y valor. Sin embargo, su diagnóstico del nihilismo no era meramente pesimista.
Lo consideraba una etapa necesaria en el desarrollo cultural que podría ultimately conducir hacia formas más auténticas de creación de significado. El nihilismo destruía ilusiones consoladoras, pero también eliminaba obstáculos hacia formas de autenticidad que habían sido imposibles mientras las autoridades tradicionales mantenían su poder. La crisis nihilista forzaba a los individuos a desarrollar capacidades que habían permanecido latentes durante milenios de dependencia de sistemas de valores heredados. Aquellos que pudieran navegar exitosamente a través del nihilismo emergerían con formas de autonomía psicológica que eran superiores a cualquier cosa que hubiera existido en culturas tradicionales más estables. Pero ¿cómo pueden las sociedades desarrollar inmunidad colectiva contra las formas más destructivas de nihilismo sin regresar a formas autoritarias de certeza artificial? Capítulo 12. La mentalidad de rebaño en la era digital durante las tardes silenciosas en su cuarto de pensión en Niza. Mientras observaba las multitudes que paseaban por el bulevar sin propósito aparente, Nietzsche desarrolló uno de sus análisis más penetrantes sobre la psicología de masas, su teoría de la mentalidad de rebaño. Lo que había comenzado como observación casual de comportamientos colectivos se transformó en una comprensión sistemática de cómo los individuos abandonan su capacidad de juicio independiente cuando se integran en grupos grandes. Sus insights sobre este fenómeno anticiparían con precisión inquietante los mecanismos psicológicos que dominarían la era de las comunicaciones masivas y las redes sociales. La mentalidad de rebaño, tal como la analizaba, no es simplemente conformidad social ordinaria, sino un estado psicológico específico donde los individuos pierden acceso a sus propias capacidades evaluativas y adoptan automáticamente las opiniones, emociones y comportamientos de la mayoría circundante. Esta pérdida no es consciente, sino que opera a través de mecanismos inconscientes que evolucionaron para promover supervivencia grupal en contextos primitivos, pero que se vuelven disfuncionales en sociedades complejas modernas. El proceso comienza con lo que él identificó como ansiedad de aislamiento, el miedo primitivo de ser excluido del grupo que proporcionaba protección y recursos. Esta ansiedad impulsa a los individuos a monitorear constantemente las opiniones y comportamientos de otros para asegurar su conformidad con normas grupales cambiantes. Gradualmente, esta vigilancia externa reemplaza la reflexión interna como fuente primaria de orientación para la acción. Nietzsche había observado que este proceso era particularmente intenso en sociedades democráticas modernas donde la legitimidad política dependía del apoyo mayoritario. Los individuos aprendían desde temprana edad que sus opiniones solo tenían valor en la medida en que coincidían con tendencias populares más amplias. Esta educación democrática, aunque bien intencionada, producía personalidades incapaces de sostener juicios independientes cuando estos contradicían el consenso social. El resultado era lo que él denominaba democratización de la mediocridad. Una cultura donde las perspectivas más sofisticadas o originales eran sistemáticamente marginalizadas porque la mayoría carecía de la educación o experiencia necesaria para evaluarlas apropiadamente. Los medios de comunicación amplificaban esta tendencia porque dependían de audiencias masivas y por tanto tenían incentivos económicos para producir contenido que apelara a denominadores comunes más bajos. Sus predicciones sobre las consecuencias de la mentalidad de rebaño se manifestarían dramáticamente en los fenómenos políticos del siglo XX, movimientos de masas que canalizaban resentimientos populares hacia chivos expiatorios específicos, campañas de propaganda que manipulaban emociones colectivas para justificar políticas destructivas y la facilidad con que poblaciones enteras podían ser persuadidas a participar en atrocidades que habrían rechazado como individuos. Pero las manifestaciones más sutiles de la mentalidad de rebaño en la era digital habrían fascinado particularmente a Nietzsche. Las redes sociales operan en exactamente los mecanismos que él había identificado. Algoritmos que recompensan contenido que genera reacciones emocionales intensas de multitudes, sistemas de validación que miden valor a través del número de aprobaciones recibidas y ambientes que castigan perspectivas no convencionales a través del ostracismo virtual.
La característica más insidiosa de estos sistemas es su capacidad para crear ilusiones de individualidad mientras promueven conformidad masiva. Los usuarios creen que están expresando personalidades únicas cuando en realidad están reproduciendo patrones de comportamiento que han sido optimizados por algoritmos para maximizar engagement colectivo. La personalización aparente oculta homogenización subyacente que es más total que cualquier cosa que hubiera existido en sociedades tradicionales más autoritarias. Nietzsche también había anticipado cómo la mentalidad de rebaño afectaría la capacidad de las personas para tolerar ambigüedad y incertidumbre. Los individuos que dependen de validación grupal para orientación moral e intelectual desarrollan ansiedad severa cuando confrontan situaciones que no tienen respuestas claras o consenso social establecido. Esta ansiedad los hace susceptibles a ideologías extremas que prometen certeza simple sobre cuestiones complejas. La solución que había vislumbrado requería lo que llamaba espíritus libres, individuos capaces de mantener independencia intelectual y emocional incluso cuando esto resultaba en aislamiento social. Estos espíritus libres no eran antisociales sino selectivamente sociales, eligiendo cuidadosamente con quién interactuar basándose en calidad de intercambio más que en necesidad de aprobación. El desarrollo de tal independencia requería práctica deliberada de lo que denominaba soledad creativa, periodos regulares de aislamiento de influencias externas durante los cuales el individuo podía reconectar con sus propios procesos de pensamiento y evaluación. Esta práctica era especialmente crucial en entornos saturados de información donde la reflexión independiente se volvía casi imposible sin esfuerzo consciente. Pero ¿cómo puede una sociedad cultivar espíritus libres sin crear élites desconectadas que pierdan empatía hacia las luchas y necesidades de las masas populares? Capítulo 13. El sufrimiento como crecimiento psicológico. En las cartas que escribió a sus pocos amigos íntimos durante los periodos más difíciles de su enfermedad, Nietzsche reveló una comprensión del dolor que anticiparía los descubrimientos más importantes de la psicología terapéutica moderna. Sus migrañas devastadoras, que lo incapacitaban durante días completos, no eran simplemente obstáculos médicos que debían ser eliminados sino oportunidades únicas para desarrollar formas de sabiduría que permanecían inaccesibles para quienes vivían existencias más cómodas. Esta perspectiva no emergía de masoquismo o romanticización del dolor sino de observación meticulosa de cómo el sufrimiento intenso transformaba realmente las capacidades psicológicas. Su análisis partía del reconocimiento de que la mayoría de las personas organizan sus vidas alrededor de la evitación sistemática del malestar, creando zonas de comodidad cada vez más estrechas que las protegen de experiencias desafiantes pero que también limitan severamente su crecimiento personal. Esta estrategia produce lo que él denominaba felicidad del rebaño, una forma de satisfacción superficial basada en la ausencia de problemas serios más que en la presencia de logros significativos. Pero había observado que las capacidades humanas más valiosas emergen precisamente de la confrontación con dificultades que inicialmente parecen insuperables. La creatividad auténtica surge de la necesidad de encontrar soluciones a problemas que no tienen respuestas obvias. La compasión profunda se desarrolla a través del reconocimiento personal de la vulnerabilidad universal. La sabiduría práctica emerge de haber navegado múltiples crisis sin perder la orientación fundamental. Esta comprensión lo llevó a formular lo que podríamos considerar el principio terapéutico más radical de su filosofía. En lugar de buscar eliminar el sufrimiento de nuestras vidas, deberíamos aprender a utilizarlo como material prima para la transformación psicológica. Esta utilización no es automática sino que requiere actitudes específicas y práctica deliberada. La primera actitud necesaria es lo que denominaba curiosidad experimental, la capacidad de observar las propias respuestas al dolor con el mismo interés científico que un investigador dedica a fenómenos externos. En lugar de simplemente sufrir pasivamente, el individuo puede convertirse en estudiante de su propia experiencia, preguntando qué revela cada forma de malestar sobre aspectos previamente ocultos de su personalidad o circunstancias. Esta observación activa transforma la relación con el dolor de víctima pasiva a investigador participante.
Las crisis emocionales se convierten en oportunidades para descubrir qué aspectos de la identidad personal son esenciales versus cuáles son simplemente hábitos que pueden ser modificados. Las enfermedades físicas revelan qué actividades proporcionan satisfacción auténtica versus cuáles eran simplemente distracciones de la vacuidad subyacente. Nietzsche también había identificado la diferencia crucial entre sufrimiento productivo e improductivo. El sufrimiento productivo surge de intentar expandir capacidades personales más allá de niveles previamente alcanzados, el artista que lucha por crear formas nuevas de belleza, el atleta que empuja sus límites físicos, el pensador que confronta problemas intelectuales complejos. Este tipo de dolor señala crecimiento activo y típicamente genera satisfacción retrospectiva incluso cuando es difícil de tolerar en el momento. El sufrimiento improductivo, por otro lado, resulta de resistencia a cambios inevitables, apego a circunstancias que ya no sirven, propósitos constructivos o repetición compulsiva de patrones destructivos. Este dolor no genera crecimiento sino que simplemente desperdicia energía en luchas inútiles contra realidades que no pueden ser modificadas. La capacidad de distinguir entre estas formas de sufrimiento requiere lo que él llamaba honestidad brutal consigo mismo, la disposición a examinar las propias motivaciones sin las racionalizaciones consoladoras que normalmente protegen el ego de información perturbadora. Esta honestidad revela cuando el dolor surge de circunstancias genuinamente problemáticas que requieren acción correctiva versus cuando resulta de expectativas irrealistas que necesitan ser ajustadas. Sus insights sobre el sufrimiento productivo también incluían comprensión sofisticada de cómo el dolor desarrolla capacidades relacionales más profundas. Las personas que han navegado crisis personales serias desarrollan formas de empatía que son inaccesibles para aquellos que han vivido existencias protegidas. Esta empatía no es sentimental sino práctica, incluye comprensión precisa de qué tipos de apoyo son realmente útiles versus cuáles son simplemente gestos bien intencionados pero inefectivos. Pero quizás su percepción más importante concernía cómo el sufrimiento consciente puede funcionar como antídoto contra formas inconscientes de sufrimiento que resultan de evitación sistemática de la realidad. Las personas que nunca confrontan dificultades directamente frecuentemente desarrollan formas crónicas de ansiedad, depresión y vacío existencial que son más debilitantes que el dolor agudo que estaban tratando de evitar. Pero ¿cómo puede aplicarse esta comprensión del sufrimiento productivo para crear formas de arte y expresión personal que transformen experiencias traumáticas en contribuciones valiosas para otros? Capítulo 14. El artista filósofo como terapeuta de sí mismo en los manuscritos. Que completó durante sus últimos años de productividad intelectual, antes de que la enfermedad mental lo silenciara definitivamente. Nietzsche articuló una visión revolucionaria del arte como forma suprema de autoterapia psicológica. Esta comprensión no emergía de teorías estéticas abstractas sino de su experiencia personal de utilizar la escritura como método para transformar experiencias traumáticas en insights utilizables tanto para sí mismo como para otros. El artista auténtico, argumentaba, debe funcionar simultáneamente como paciente, terapeuta y médico de su propia condición existencial. Su concepción del arte terapéutico partía del reconocimiento de que la mayoría de las personas carecen de métodos efectivos para procesar experiencias que desafían sus marcos interpretativos habituales. Los eventos traumáticos, las crisis existenciales y los periodos de transformación personal tienden a permanecer como material psicológico no digerido que contamina la experiencia presente a través de ansiedad, depresión o compulsiones destructivas. El arte proporcionaba un mecanismo para metabolizar este material crudo y convertirlo en sabiduría utilizable. El proceso artístico, tal como lo había experimentado personalmente, requería primero la capacidad de tolerar estados emocionales intensos sin inmediatamente buscar alivio a través de distracciones o sustancias. Esta tolerancia no era masoquista sino estratégica. Las emociones difíciles contienen información crucial sobre aspectos de la realidad personal o social que requieren atención consciente.
Suprimirlas prematuramente elimina acceso a esta información. La segunda etapa involucraba lo que denominaba digestión artística, el proceso de encontrar formas, símbolos, narrativas o estructuras conceptuales que pudieran contener y organizar experiencias caóticas de manera que revelaran patrones significativos. Esta digestión no consistía en imponer interpretaciones consoladoras sobre experiencias dolorosas, sino en descubrir las lecciones genuinas que emergían naturalmente cuando el material era examinado con honestidad suficiente. Nietzsche había observado que su propia escritura funcionaba como laboratorio para experimentar con diferentes formas de interpretar y responder a desafíos existenciales. Cada obra representaba un experimento en vivir, una exploración de cómo ciertas actitudes, valores o perspectivas afectarían la calidad de la experiencia si fueran adoptadas consistentemente. Los personajes como Zaratustra no eran simplemente creaciones literarias, sino modelos experimentales para formas alternativas de conciencia. Esta experimentación artística proporcionaba ventajas psicológicas específicas que no estaban disponibles a través de otros métodos de autodesarrollo. Permitía al individuo explorar posibilidades extremas sin comprometerse permanentemente con ellas. Proporcionaba distancia emocional suficiente para examinar patrones destructivos que serían demasiado amenazantes para confrontar directamente. Creaba productos tangibles que podían ser revisados y refinados a lo largo del tiempo. El arte terapéutico también funcionaba como método para desarrollar lo que él llamaba gran estilo, la capacidad de integrar elementos aparentemente contradictorios de la personalidad en síntesis coherentes que honraran la complejidad real de la experiencia humana sin fragmentarse en incoherencia. La mayoría de las personas manejan contradicciones internas a través de represión, negación o compartimentalización que empobrecen su rango expresivo. El arte permitía encontrar formas de unidad que preservaran tensiones productivas. Sus insights sobre el arte como autoterapia también incluían comprensión sofisticada de cómo el proceso creativo podía transformar relaciones con audiencias. El artista que había utilizado su trabajo para procesar material personal traumático desarrollaba capacidad única para conectar con otros que habían experimentado dificultades similares. Esta conexión no era sentimental sino práctica, proporcionaba modelos concretos para navegar crisis que de otro modo podrían parecer insuperables. Pero Nietzsche también reconocía peligros específicos asociados con el arte terapéutico. La tentación más obvia era utilizar la creación artística como forma de evitar confrontar realidades que requerían acción práctica. El arte podía convertirse en refugio neurótico donde el individuo procesaba infinitamente las mismas experiencias sin nunca integrar las lecciones aprendidas en comportamiento modificado. Otro peligro era la transformación del arte en exhibicionismo psicológico que buscaba atención o validación más que comprensión genuina. El artista podía volverse adicto a la respuesta emocional que generaban revelaciones de material personal íntimo, perdiendo la capacidad de distinguir entre vulnerabilidad auténtica y manipulación emocional. La solución que había desarrollado involucraba lo que denominaba objetividad apasionada, la capacidad de examinar experiencias personales con la misma rigurosidad intelectual que se aplicaría a fenómenos externos, pero sin perder conexión emocional con el material. Esta objetividad transformaba confesiones narcisistas en investigaciones genuinas sobre la condición humana universal. Sus escritos tardíos también exploraban cómo el arte terapéutico podía funcionar como preparación para la muerte. Al procesar creativamente experiencias de pérdida, trauma y limitación, el artista desarrollaba familiaridad con territorios psicológicos que de otro modo permanecerían terra incógnita hasta que la mortalidad los hiciera inevitable. Esta familiaridad no eliminaba el miedo natural a la muerte, sino que proporcionaba recursos internos para navegar la transición con mayor dignidad. Pero ¿cómo pueden distinguirse las obras que emergen de autoterapia genuina de aquellas que simplemente explotan dolor personal para efectos estéticos superficiales? Capítulo 15. El legado.
Nietzsche como padre de la psicología profunda. La muerte de Friedrich Nietzsche el 25 de agosto de 1900 marcó el fin de una mente que había penetrado más profundamente en los mecanismos ocultos de la psique humana que cualquier pensador anterior, pero el comienzo de una influencia que transformaría radicalmente cómo la humanidad comprendería la naturaleza de la conciencia, la motivación y la posibilidad de transformación personal. Sus insights sobre el inconsciente, los mecanismos de defensa psicológica y las técnicas de autoconocimiento anticiparon prácticamente todos los desarrollos posteriores en psicología profunda por décadas completas. Cuando Sigmund Freud estableció el psicoanálisis como disciplina formal 2 décadas después de que Nietzsche hubiera comenzado a autodenominarse psicólogo, muchos de los conceptos fundamentales ya habían sido explorados en los escritos del filósofo alemán. La existencia de impulsos inconscientes que determinan comportamiento consciente, la tendencia humana hacia la racionalización de motivos ocultos, los mecanismos de represión y sublimación, la naturaleza defensiva de muchos sistemas de creencias, todos estos principios habían sido identificados y analizados sistemáticamente en las obras nietzscheanas. Pero la influencia se extendió mucho más allá de conceptos específicos hacia métodos de investigación psicológica que se volverían fundamentales para el desarrollo terapéutico posterior. La técnica nietzscheana de sospecha sistemática hacia explicaciones conscientes del comportamiento se convertiría en herramienta básica de todos los enfoques de psicología profunda. Su énfasis en examinar las motivaciones ocultas detrás de ideales aparentemente nobles influyó directamente en el desarrollo del análisis del carácter. Carl Gustav Jung reconoció explícitamente su deuda intelectual con Nietzsche, particularmente en áreas como la comprensión de los opuestos psicológicos, la importancia de integrar aspectos reprimidos de la personalidad, y el concepto de individuación como proceso de convertirse en quien realmente se es. El superhombre nietzscheano anticipó la comprensión junguiana del sí mismo como meta del desarrollo psicológico. Los existencialistas del siglo XX encontraron en Nietzsche no solo temas filosóficos sino también métodos psicológicos para confrontar la ansiedad existencial. Su análisis del nihilismo proporcionó marcos conceptuales que terapeutas como Rollo May y Oden Yalom utilizarían para ayudar a pacientes que luchaban con pérdida de significado en sociedades secularizadas. La psicología humanística desarrolló muchos de sus principios centrales a partir de insights nietzscheanos, la importancia de la autenticidad personal, el valor del crecimiento a través del desafío, la necesidad de crear significado propio en lugar de adoptar sistemas de valores heredados. Abraham Maslow reconocía que su concepto de autorrealización derivaba directamente de ideas sobre autodesarrollo que Nietzsche había formulado décadas antes. Incluso enfoques terapéuticos más recientes como la terapia cognitivo-conductual han incorporado elementos que se remontan a técnicas nietzscheanas. Su énfasis en examinar críticamente patrones de pensamiento automáticos, desafiar creencias irracionales, y experimentar con formas alternativas de interpretar experiencias anticipó métodos que se volverían estándar en psicoterapia moderna. La influencia nietzscheana también se manifestó en áreas menos obvias del desarrollo psicológico. Su comprensión del papel del sufrimiento en el crecimiento personal influyó en enfoques terapéuticos que trabajaban con trauma y pérdida. Sus insights sobre la creatividad como forma de autoterapia contribuyeron al desarrollo de terapias expresivas que utilizaban arte, escritura y otras formas creativas como herramientas de sanación. Sus advertencias sobre la mentalidad de rebaño se volvieron especialmente relevantes en la era de la psicología social, proporcionando marcos para entender conformidad grupal, pensamiento de masas, y los peligros psicológicos de la pérdida de individualidad en sociedades altamente organizadas, pero quizás su contribución más duradera ha sido la demostración de que la transformación psicológica radical es posible a través del autoconocimiento implacable y la práctica deliberada de formas alternativas de conciencia.
Sus experimentos personales con diferentes perspectivas, valores y actitudes proporcionaron modelos prácticos para el tipo de flexibilidad psicológica que la terapia moderna busca desarrollar en sus pacientes. Su legado también incluye la comprensión de que la salud psicológica no consiste en la ausencia de conflicto interno, sino en la capacidad de integrar creativamente tensiones y contradicciones en formas más ricas de personalidad. Esta perspectiva influyó profundamente en enfoques terapéuticos que trabajaban con la totalidad de la persona en lugar de simplemente eliminar síntomas problemáticos. En la era contemporánea, cuando las crisis de significado y identidad se han vuelto epidémicas, los insights nietzscheanos sobre la creación activa de valores y la responsabilidad individual por el desarrollo personal han adquirido relevancia renovada. Sus técnicas para navegar incertidumbre existencial sin sucumbir al nihilismo o al dogmatismo proporcionan recursos valiosos para terapeutas e individuos que buscan autenticidad en un mundo de cambio acelerado. El verdadero legado de Nietzsche no reside en ninguna teoría específica, sino en su demostración de que los seres humanos poseen capacidades para la transformación personal que exceden vastamente lo que la mayoría imagina posible.